Bien, en la clase de hoy vamos a ver respecto a los objetos primitivos. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la parte de paleta de comandos y los que se encuentran aquí en la primera parte de los objetos, y el primero que está en color celeste, que el predeterminado es el objeto cubo, y para poder visualizar todos los demás vamos a darle un clic sostenido y podremos visualizar todos los demás objetos. Si nosotros queremos es mantener los objetos, estos objetos activos como cualquier otro, van a darle un clic o soltarle el clic en la barra superior que está aquí. Soltamos y automáticamente se nos habrá una ventana de solo los objetos que queremos seleccionar. En este caso lo podemos hacer también con cualquier otro elemento. Si ven que todos aquellos que tienen esta barrita, soltamos y podemos crear una ventana aparte para solo esos objetos. Bien, ahora vamos a empezar con los primitivos. Vamos a darle un clic. En este caso quiero, antes de empezar a manipularlos, dejar en claro que son los objetos primitivos. Los objetos primitivos son aquellos que se crean a partir de formas matemáticas, usando, por así decirlo, valores preestablecidos dentro del programa. Como consecuencia de esto, como son una abstracción matemática, no son editables. Es decir, ¿qué significa no ser editables? Que no se pueden modificar ni sus puntos, ni sus aristas, ni sus caras. Ten en cuenta que no puedo seleccionar ninguno de ellos, a menos que cuando yo quiera manipular alguno de ellos tenga que hacerlo un objeto poligonal. Ahí sí ya podré modificar cada uno de ellos. Pero la ventaja de los objetos primitivos es que, como son paramétricos, como su nombre lo dice, que son paramétricos o primitivos, en este caso permiten modificar su altura, sus radios, pero también poder cambiar la manera de cómo se muestran y cómo se comportan dentro del programa a partir de sus propiedades. Ahora vamos a poder visualizar cómo es estas propiedades del objeto. En este caso vamos a empezar con el cubo. Vamos a darle un clic al cubo en gestor de objetos y vamos a dirigirnos en gestor de atributos. En gestor de atributos, en la pestaña, vamos a empezar con la básica, que son las propiedades básicas del objeto. ¿Qué nos dice la primera? El nombre, que podemos cambiar el nombre del objeto. En este caso vamos a aquí cambiar y poner primer objeto. ¿Sí? Cambiar el nombre lo puedo hacer desde gestor de atributos o también directamente de gestor de objetos, dándole doble clic en el nombre que visualizamos al lado del icono del objeto. Voy a poner aquí otro nombre, primer, y se cuenta que ya se cambió también acá en gestor de atributos. Vamos a ponerle primero. Perfecto. Ahora vamos a ver la capa. En capa, ustedes, en este caso, cuando se da un clic en la barra no aparece nada, deben poder dar un clic aquí en esta pequeña flechita y poner añadir nueva capa. ¿Sí? En añadir nueva capa, automáticamente verán ustedes que la capa que está aquí la podremos visualizar automáticamente aquí, en este espacio, este cuadrado. Para poder modificar las propiedades de la capa, podemos extender aquí, podemos cambiar el nombre de la capa, el color de la capa y algunas otras propiedades de esta capa. O también una pestaña en capa y podrán visualizar todas las capas que hemos trabajado. En este caso tenía ya otra capa creada, voy a borrarla y mantenerme solo con la una que he creado. Sí, voy a dar otra vez un clic a los cubos y luego trabajaremos un poco con las capas cuando queremos otro objeto. Ahora, visible en editor. ¿Qué es visible en editor? Se dan cuenta que siempre está de manera por defecto. ¿Qué quiere decir esto? El por defecto, ustedes van a poder decir si se puede visualizar dentro del entorno de Cinema 4D. ¿En qué sentido? Por defecto es que se lo puede visualizar. Si ponemos activo es que confirmamos que se visualice dentro del entorno, y esto sucede que cuando lo podemos generar activo, o sea, como que
se vea realmente es cuando este objeto está como un objeto hijo de otro y este no le permita visualizarse. Entonces activamos que este hijo, o sea, el padre tenga desactivado y el hijo tenga activo, el hijo se va a poder visualizar. Visual en editor ponemos desactivado. Lo que quiere decir esto es que no lo vemos aquí, pero al momento de hacer un preview render, aquí está el render de vista activa, vamos a darle un clic y vamos a poder visualizarlo cuando hagamos un render. ¿Sí? Vamos a darle otra vez clic y vamos a ponerle ahora por defecto. ¿Cómo funciona esto también aquí en la parte de gestor de objetos? Si ustedes se visualizan, les den cuenta que es lo siguiente. Esto es capa. El siguiente es visualizador en editor, visualizador en render o activado y desactivado. Y esta es una etiqueta de font. Ahora, miren que visualización en editor está por defecto, que es cuando nosotros vamos a poder verlo como aquí en gris. Si doy un clic a este primero, van a ver que ahora visible en editor está activado. Doy otro clic, está visible en editor desactivado. Si le doy otro clic, está visible en editor por defecto. Volvemos con el otro, visible en render. ¿Qué significa visible en render? Conlleva que nosotros, si ponemos otra vez activo, vamos a confirmar que el objeto se pueda visualizar al momento de hacer render. Si le pongo desactivado, ven que ya estoy tratando de modificar también la parte de acá directamente. Si doy visible en render, no se va a ver el objeto al momento de hacer. Es decir, lo podremos ver en la edición, pero voy a poner otro objeto para que puedan comprobarlo. Cuando le demos preview render, no se va a ver ese objeto porque está desactivado al momento de hacer visible en el render. Voy a ponerlo otra vez activo y ahí está. Ahora vamos a pasarnos a usar color. En usar color, aquí la mayoría es cuando piensa que podemos agregarle el material al objeto. En este caso no, es simplemente asignarle un color determinado para trabajar con este objeto. Si pongo yo desactivado, es decir que no estamos usando ningún color para este objeto, si ponemos automático, esto quiere decir que al momento de que nosotros tengamos, miren, si le ponemos automático, si el objeto no tiene ningún material, automáticamente tiene el color mostrado. Voy a poner un color cualquiera para que puedan verlo. Miren, color mostrado tiene un color como cian, pero como tiene un material, no se cambia al que seleccionado. Si yo borro el material, ahí sí tiene el color asignado. Por eso es el automático. Si le pongo activo, quiere decir que solo se va a poner en el que tengo activado en color mostrado. En este caso voy a seleccionar otro y miren cómo cambia el color. Ojo que no es lo mismo que agregar un material. Si le pongo ahora capa, den cuenta que va a tener el color de la capa aquí en la cual estábamos trabajando. Es decir, no va a usar ningún color mostrado, sino más bien de las capas que ha sido asignado este o muchos objetos. Perfecto, voy a ponerle yo desactivado y continuar con el otro. Activo. Miren que está ahora sí con visto, esto siempre está determinado activo. Si yo lo desactivo, va a decir que hemos desactivado el objeto, es decir, que no lo podemos visualizar ni en el momento de hacer render, ni tampoco para trabajarlo, a menos que le demos un clic a él. ¿Sí? Esto quiere decir que este objeto automáticamente no puede interactuar con otro, no afecta ni en ningún otro objeto que esté a sus lados, no lo podemos trabajar. Si le volvemos a quitar el visto, activar el visto, ya podemos volver a trabajar en él. El rayos X, ¿para qué sirve? En este caso siempre está de manera predeterminada desactivado. Si le pongo activo rayos X, es como que se ha agregado una opacidad al objeto, y esto es para poder trabajar cuando estén uno delante de otro, para que no puedan visualizar lo que está detrás de él sin necesidad de desactivarlo, sino más bien para poder trabajar con mayor facilidad. Esto no surge efecto al momento que hace render. Al momento de se hace render normal,
con los colores normales que hayan agregado o los materiales que hayan agregado. Si lo desactivamos, automáticamente ya podemos trabajar en él. Ahora, lo básico que van a encontrar, esta pestaña básico que lo encontramos en los primitivos, lo tienen casi todos los objetos. ¿Sí? Miren, voy a crear muchos objetos. Algunos quitan, algunos no tienen todos, como este, miren. Pero todos tienen la gran mayoría de los objetos. Es decir, siempre nombre, capa, visualización editor, visualización en render y usar color. Todos esos sí se repiten. En cambio, activo y rayos X son los que pueden variar dependiendo del objeto. Entonces, el básico, esta pestaña básico, es como que la esencial para cualquier objeto que ustedes estén creando dentro de Cinema 4D. Continuamos. Coordenadas. Las coordenadas, como lo habíamos trabajado ya en el tercer video sobre el mover, escalar y rotar, ¿para qué es esencial dentro de los objetos primitivos? Primero, esto es la posición, esto es la escala y esta es la rotación. Esta rotación le podemos cambiar en X y Z, que son las normales que siempre trabajamos. En este caso, ¿para qué sirve esto? ¿Se acuerdan que cuando habíamos dicho que estamos trabajando para una escala de un objeto, podríamos modificarlo en uno de sus ejes y se modifica solamente ese eje activo? Esto solo pasa cuando estamos trabajando con un objeto primitivo. Voy a poder colocarle aquí 2. Este objeto es editable. Miren que si voy otra vez a escalar, este es escala proporcional, pero este ya surge efecto solo en su eje. Esto sucede, esta modificación solo podemos hacerlo cuando está el objeto ya poligonal, pero como estamos trabajando con primitivos, lo tendremos que hacer de otra manera. Voy a cambiar a trabajar otra vez de cero para poder ver esta modificación. Primero, vamos a composición. Composición, recuerden que podemos cambiarla desde el gestor de coordenadas o desde las coordenadas del atributo, ¿sí? Que podrán ser modificadas aquí. Y serán modificadas también en gestor de coordenadas. Perfecto. Vamos con el escala, es la que más me interesa ahorita, el cómo escalar los objetos primitivos. En este caso, escalar los objetos primitivos no lo deben hacer con los ejes, sino más bien con los ejes interactivos, que son los cuadraditos de color naranja, que esto solamente lo tienen los objetos primitivos. Solo lo van a poder visualizar ustedes en los objetos primitivos. En este caso, ¿cómo escalamos el objeto? Tenemos dos maneras. Una, escala interactiva, es decir, como que al ojo tratar de ver la medida. Miren que a medida que van modificando se va cambiando el valor, ¿sí? Lo hacemos como gestor, como los escala interactiva. Ahora, ¿para qué sirven esta escala? Ya vamos a ver la segunda manera de modificar. En este caso, la escala, como su nombre dice, escala, es decir que ahora está de 1 a 1. Si yo pongo mi escala 2, duplica el valor que esté agregado en X. Es decir, si este era 85, el valor de X, miren, aquí está 85, pero el valor real es 42. Este es el valor real del tamaño en X. Voy a ponerle un valor más cerrado. Y ustedes van a poder, porque la escala está de a 2, es decir, duplica el valor, ahora dice 80. Esto es cuando trabajamos con escala. Y siempre van a poder visualizarlo ustedes de escala de 1 a 1. Es la manera predeterminada de trabajar dentro de Cinema. Aquí podemos cambiar la orientación, igual que esto. Ya quiero pasar a la pestaña de objetos. Entonces, esta es la segunda manera de cambiarla. Y la tercera, que es la que se me olvidó mencionarla. Esta escala es la que se me olvidó mencionarlas. Y la tercera es esta que está aquí. Si ustedes modifican en gestor de coordenadas, den cuenta que ahora quiero ponerle aquí 80, den cuenta que se modifica de manera proporcional. Para poder modificar este objeto primitivo de una manera, medidas exactas, tendrán que hacerlo desde gestor de atributos en la pestaña de objeto. En este caso voy a ponerle ahora sí 40,
50, 200 y 100. Ves en cuenta que aquí ya no se modificó el objeto de manera proporcional, sino de acuerdo a las medidas que yo le he colocado aquí. O que si yo quiero volver a modificar, y pero quiero ser proporcional, voy a ponerle aquí 50 aumenta a 60, y se aumenta igual proporcional el elemento. ¿Sí? Así que si vamos a volver a modificar algo del tamaño, tendremos que hacerlo en gestor de objeto. Ahora vamos a ir a la siguiente parte de gestor de objetos, que son los segmentos. En este caso vamos a trabajar con los segmentos en Y. Si yo lo agrego, voy a ponerle aquí 20. Des en cuenta que usted debe decir profesor, pero no aparece absolutamente nada, no se ve nada diferente. ¿Qué sucede? Los segmentos de manera predeterminada Cinemas no los muestra. ¿Dónde lo podemos visualizar estos segmentos para poderlos trabajar y ver qué es lo que estamos agregando? Se lo tienen que dirigirse a mostrar y trabajar en ese sombreado grab líneas. ¿Sí? Le vuelvo a hacer recuerdo que ustedes pueden ver todos los atajos de teclado de cualquier herramienta siempre que está a los lados de este. En este caso, el atajo de teclado para sombreado grab líneas es NB. Doy NB. Y ahora podré visualizar todos los segmentos que estoy agregando. En este caso estoy agregándole segmentos, es decir, subdivisiones al cubo de manera vertical, que es en el eje de Y. Si yo le agrego en X, voy a poner aquí 2. Y en Z va a ponerle 3. ¿Sí? Miren cómo se acaban de agregar elementos al cubo. En este caso, en segmentos por ahora va a ser necesarios cuando queramos modificarlos con deformadores o cuando lo hagamos editable. En este caso, veréis en cuenta que no podemos, cambiamos a caras, no podremos seleccionar ninguna de ellas. Cuando lo hagamos editable ya podremos seleccionar en ella. Por ahora vamos a trabajar solo con las propiedades normales del objeto. Algo adicional, cuando ustedes cambien de modo, miren que estoy en modo caras, no puedo modificar el objeto, es decir, no vemos el eje interactivo. ¿Sí? Deben cambiar nuevamente a modo modelado, y aquí podrán volver a ver los ejes interactivos. Perfecto, eso es con segmentos. Y ya vemos cómo es que este segmento se fusiona con la etiqueta de font. Superficies separadas. Voy a volver a poner 1, 1 y 1. En superficies separadas del cubo, doy un clic a superficies separadas y damos un editable. ¿Qué sucedió? El objeto cubo ha sido dividido por todas sus caras. ¿Se recuerdan que si lo hacíamos, voy a volver hacia atrás para que lo puedan ver la diferencia? Si desactivo caras, desactivo superficies separadas y hago editable, el objeto automáticamente es un solo objeto. Eso es para lo que sirve superficies separadas. Canto, activo canto, y en este caso es para crearle un biselado redondo en sus lados. En este caso podemos modificar su radio y las subdivisiones de este canto, es decir, hacerlo muy redondo o un biselado más duro. ¿Sí? Aquí está el biselado. Dependamos lo que queramos hacer y la visualización del objeto. Voy a dejarlo de esta manera para explicarles un poco para qué funciona la etiqueta font. Voy a dar un clic al objeto y estos son todos lo que podemos ver en las propiedades del objeto dentro del gestor de atributos. Font, ¿qué sucede? Miren, de manera sencilla, si yo les doy un render ahora, se dan cuenta que la visualización de este objeto no se ve tal y cual como aquí. Esta subdivisión que está aquí, que es plana,
si le doy render, se ve como que fuera una sola cara y no me agrada tanto verlo así, sino que quiero que se vea la línea recta, o sea, esto es plano, se vea, este plano se vea, este plano se vea separados y no un solo objeto, una sola cara. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos la etiqueta font agregada. La etiqueta font viene de manera default por todos los objetos primitivos, pero se puede eliminar. Font, voy a tratar aquí copiar dos objetos, voy a poner aquí al lado del otro objeto. Lo que hace font es reflejar la manera donde nosotros nos colocamos de ver el objeto, es decir, ver ese degradado que genera el momento de los objetos. En este caso el ángulo usado es 40%, ángulo límite y usar aristas rotas, es decir, nos agrega cualquier arista que esté que no tenga este elemento. La etiqueta font voy a desactivarla del segundo objeto, voy a ponerle segundo. Voy a borrarla. Como la borramos, damos un clic sobre la etiqueta y le damos suprimir. ¿Sí? Dense en cuenta que a simple vista no se ve mucha diferencia, porque hay una diferencia. Se cuenta que del lado izquierdo aquí se ve el degradez, por aquí ya no se ve el degradez. ¿Dónde se ve la mayor diferenciación? Es al momento que hagamos render. Voy a hacerle un preview render. Dense en cuenta que aquí ahora podré ver los planos separados y aquí sigo viendo como que esto una sola cara. Esta es la gran diferencia de la etiqueta font. Ustedes van a tener que determinar exactamente cuándo quieren o no que esté activado la etiqueta font en sus elementos. Ojo, si en algún momento ustedes dicen, profesor, yo quisiera volver con mi etiqueta, no sé cómo regresarla, voy a agregar otro elemento. Vamos a poner aquí tercero. La etiqueta font, ¿cómo la agregamos nuevamente? Podemos arrastrar esta y aplastamos la tecla control, soltamos y la agregamos. Esa es una manera. La segunda manera es clic derecho, sino 4T etiquetas y vamos donde dice font y volvemos a agregarla sin ningún problema. ¿Sí? Aquí está. Ponemos otra vez ángulo límite. ¿Sí? Miren que sin el ángulo límite activo genera es todo. Vamos a ponerle otra vez. Miren cómo genera el ángulo límite sin ángulo límite, cómo genera el objeto. Si ponemos ángulo límite, miren que se ve ahora igual que el otro. Poner el ángulo límite 90 y miren cómo va cambiando de acuerdo a eso. Sí, bueno, eso es jugar un poco y dependiendo de lo que necesitemos hacer. Eso es referente al objeto cubo. Algo que se me olvidó comentarles al canto es que el canto, miren que tiene una medida base. Voy a agregarle un poco más de esto. Una medida, el radio del canto no puede ser aumentado a una medida exagerada, sino más bien el canto llega a un límite dependiendo del tamaño del objeto. En este caso, mire, voy a aumentar el tamaño de mi cubo en X, voy a poner 50, miren, 50, va a ponerle, a ver, te da la medida 250, voy a ponerle aquí 100, se me fue, voy a ponerle 300 y 100. Sí, aquí estaba 50, le puse 100 ahora el límite de mi radio de canto va a ser 50. ¿Sí ven? Mi mismo cubo ahora tiene otra manera de visualizarse. ¿Sí? Entonces el límite del radio va a depender mucho del tamaño del objeto. Voy a borrar ahora sí todos los cubos y vamos ahora con el siguiente primitivo.